El Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más en el estudio de la materia de Pentateuco y recuerden que la semana pasada estuvimos viendo las definiciones en cuanto a qué libros componen el Pentateuco, definiciones en cuanto a la palabra Génesis, los primeros 10 capítulos de la creación que nos habla acerca de la caída o desobediencia de la primer pareja, luego lo del diluvio y empezamos a ver lo que tenía que ver con relación a la vida de Abraham. Y este día vamos a compartir las pruebas que este personaje, que este padre de la fe, tuvo al iniciar o desde el momento que inició su llamamiento. Y para ello vamos a ver las pruebas. Las 3 pruebas que él tuvo que atravesar desde el momento que el Señor le llamó fueron estas. Primero, con relación a su llamamiento. Es muy probable, si Abraham vivía en Ur de los Caldeos, es muy probable que él estuviese experimentando, o al menos su medio ambiente fuera rodeado de idolatría. La familia de Abraham rendía culto a varios dioses. Esto lo podemos encontrar en Josué capítulo 24 y versículo 2. Pero lo más importante de todo esto es que Dios le da promesas a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Estaba diciéndole que la tierra de Canaán iba a ser heredad de él, pero también le estaba diciendo: multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y no solamente eso, que también todos los linajes por medio de él serían benditos. Hace mención en la escritura, en el capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y haré de ti una nación grande. Entonces vemos cómo la vida de fe que estaba comenzando Abraham con la obediencia junto con la separación le permitieron a Abraham poder contemplar al menos las promesas que Dios le había hecho. La vida de fe comienza con la obediencia y la separación. Y dice en la carta de los Hebreos capítulo 11 versículo 8 que Abraham salió sin saber dónde se dirigía. Ese es un camino de fe, ese es creerle a Dios cuando Él le da una palabra. La segunda prueba que él experimentó es el hambre. Por falta de fe, Abraham fue a Egipto. Dios no le había mandado salir de Palestina y recurrió a la mentira para poder escapar del peligro. No sé qué tan atractiva era Sara, pero él menciona que de hecho se puso de acuerdo con ella y le dijo que si le preguntaban, dijera que era su hermano. Luego, la contienda que existió, esto se produjo entre los pastores de Lot y de Abraham, como lo vimos la semana pasada, que se cree que es el lugar de Gosén donde él se quedó, donde Lot se quedó, debido a la difícil situación de encontrar agua y los pastos suficientes para ambos. También Abraham les dijo: somos hermanos. Pareciera ser si bien es cierto, no hay mal sentido, no hay mala intención, pero como que se estaba volviendo también una costumbre en Abraham para poder liberarse de ese peligro. Luego el capítulo 14 nos muestra cómo también tuvo la intención de poder rescatar a su sobrino Lot. Nos enseña la historia que Sodoma fue atacada por fuerzas enemigas y Lot se vio afectado por su necedad. ¿Por qué razón? Porque él quiso quedarse en esa región. El hecho de que Abraham pudiera reunir no solamente a todos sus siervos, dice que la cantidad eran aproximadamente de 318 personas. Esto nos indica la riqueza, la prosperidad que Abraham tenía hasta ese momento. Esto indica que contaba con muchos recursos para poder tener 318 personas. Se sabe muy poco de este personaje que se menciona, llamado Melquisedec, que le salió al encuentro. Dice: quien agasajó a Abraham con alimentos, aunque parece ser que ese personaje era cananeo, servía al Dios verdadero. Se trata esto de una figura profética extraordinaria, es decir, fuera de lo normal, de Cristo, por su nombre, por su posición como rey sacerdote. Y el término Melquisedec significa su nombre: rey de justicia, rey de paz. El capítulo 15 nos enseña que Abraham hace un pacto con Dios.
Abraham no tenía ni la menor idea, no podía imaginar cómo eso podía ser posible, ya que en aquellos tiempos no le era permitido a un extranjero tener una tierra y era esto considerado como una invasión. Por eso él preguntó lo siguiente y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Entonces Dios establece un pacto. No es que Dios sea condescendiente, pero utilizó las mismas prácticas de los sumerios, las mismas prácticas, incluso un poco paganas, haciendo un pacto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria, que él era un personaje de palabra y por eso lo llevó a hacer ese tipo de pacto. Los capítulos 15 del 9 al 11 nos relatan que él respondió, le dijo todavía qué tipo de animales quería para su sacrificio. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él trajo todos estos y lo que hizo fue partirlos por mitad. Lo que trato de ilustrarles en esa imagen es que esa era la forma como se iba a llevar a cabo ese pacto, partirlos por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y dice en la escritura que las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Este pacto, para que tuviera cumplimiento, ambas partes tenían que pasar en medio de los animales partidos. Pero si nosotros leemos un poquito este capítulo, nos damos cuenta que fue solamente Dios quien pasó en medio de los animales partidos. ¿Por qué razón? Porque dice la escritura que a Abraham le sobrevino un sueño. El pacto se confirmó según las costumbres de esa época. Se mataban animales, partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta la cola. Este corte lo que hacía era dejar un charco de sangre entre las dos partes y los que pactaban, los que se habían comprometido, pasaban entre las piezas. Pero la escritura nos enseña que solo Dios pasó en forma de horno humeante. Y estos pactos eran tan serios, no eran solamente por decirlos, era un compromiso de vida o muerte. Y aún así, cuando una de las partes no cumplió con lo que le correspondía, Dios dio por hecho el cumplimiento de esto. La palabra hebrea que define el término profundo sueño es tardema, que significa letargo o trance. No es una palabra que se encuentre comúnmente en la Biblia. Y la primera vez que se menciona es cuando Dios hace caer a Adán en un sueño profundo para sacar a Eva de su costado. Pero en esta ocasión, Dios puso a dormir a Abraham, mientras que el Señor accionaba sobre ese sacrificio. Dice el versículo 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Es decir, Dios cumplió con la parte del pacto que se había comprometido y aún cuando Abraham no cumplió con su parte, Dios dio por hecho, ratificó ese pacto y dio su cumplimiento. Luego el capítulo 16 nos enseña acerca de Agar e Ismael. Aquí vemos a una Sara que intentó ayudar a Dios al cumplimiento de la promesa del hijo. Abraham adoptó la ley mesopotámica cediendo a la solicitud de su esposa, pero las consecuencias fueron tristes. ¿Por qué razón? Porque después Agar veía de menos a Sara. Dice que Dios veía a Agar como una persona digna de su atención. Vio su angustia y envió el ángel de Jehová para consolarla y también para salvarla. El nombre Ismael significa hombre fiero. Literalmente es una definición de asno salvaje. La comparación es una comparación apropiada para los descendientes árabes, que ellos han sido nómadas del desierto, amantes de su libertad, evitando toda sujeción. También
Se menciona por primera vez el ángel de Jehová en el capítulo 16, versículo 13, y algunos consideran que es una teofanía, que es una aparición de la segunda persona de la Trinidad, es una representación humana de Dios. El pacto se selló también con la circuncisión y esto lo encontramos en el capítulo 17. Era de aproximadamente 75 años de edad Abraham cuando salió de Harán y ahora tenía la edad de 99 años. Podríamos decir, nosotros si conocemos a alguien de 99, un viejito que a lo mejor ya ni caminar puede. Sin embargo, desconocemos el estilo de vida o las condiciones en las cuales las personas del Antiguo Testamento vivían. Seguramente eran otras condiciones. Para que Sara a los 60 años haya sido una persona atractiva, era porque probablemente era una mujer que en la actualidad tenga 40 años. Las dos señales que obró el Señor fueron el cambio de nombre y también la circuncisión. Ya no se llamaría Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de una multitud. El cambio de nombre es una señal de favor divino. Y también encontramos la circuncisión. Los profetas hablaron no solamente de esta circuncisión del prepucio, como lo menciona Génesis, sino que la circuncisión del corazón y de los oídos, refiriéndose la obediencia a la ley divina. De hecho, la misma escritura nos enseña a nosotros. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Haciendo referencia a que nuestros oídos tienen que estar atentos a escuchar la voz de Dios. La destrucción de Sodoma y la liberación. ¿Por qué comunicó Dios su plan a Abraham? ¿Será acaso que Dios tiene que darnos cuenta de las cosas que Él hace? Bueno, probablemente no fue ese el caso, sino a raíz de la amistad que existía entre Abraham con Dios. La intercesión de Abraham persistió hasta tener la seguridad de que Dios iba a perdonar la ciudad si hubiera en ella 10 justos. Aunque Dios no salvó a Sodoma, pero sí respondió liberando a Lot y su familia. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra eran habitadas por cananeos, es decir, tenían prácticas idolátricas y por lo tanto necesitaban ser raídas sobre la faz de la tierra. Estaban ubicadas en el extremo sudeste del territorio cananeo. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal? Bueno, probablemente porque su tesoro estaba en Sodoma. Y esto nos muestra a nosotros como creyentes. Hay cosas que Dios nos ha quitado de nuestro pasado. Hay cosas que a lo mejor el Señor nos ha pedido. Llámense esto relaciones, llámense esto propiedades, llámense esto cualquier cosa. Y nosotros probablemente en los momentos de lucidez, en los momentos en los cuales tenemos un espacio de poder meditar, añoramos aquellas cosas que teníamos antes. Si añoramos es porque probablemente todavía ahí está nuestro corazón. Y esto nos enseña que la esposa de Lot miró hacia atrás, porque su tesoro probablemente estaba en Sodoma y también ahí estaba su corazón. Ahora vemos que a ambos lados del mar muerto existen también yacimientos de petróleo que se derriten y también que arden. Se han encontrado evidencias también una capa de sal mezclada con azufre y se cree que Dios encendió los gases para producir una explosión enorme. Independientemente de los recursos que Dios haya utilizado, el hecho es que lo hizo y es que destruyó la ciudad de Sodoma y también liberó a Lot. Y nos dice la escritura que llovió fuego y azufre desde los cielos. Lot es el antepasado de los grandes enemigos de Israel que se mencionan, los moabitas y los amonitas. Luego en el capítulo 21 encontramos el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Y encontramos que Jehová premió grandemente la fe que tuvo Abraham a través de los 25 años de su peregrinaje en Canaán. Ismael, quien tendría aproximadamente 16 años, demostró su carácter burlándose de su hermano. Sara pidió a su marido que expulsara a Ismael
Y Dios estaba con Ismael y lo cuidó durante su juventud, haciendo posible el cumplimiento de la promesa hecha de que por medio de él haría también una gran nación. Al casarse Ismael con un egipcio seguramente y al habitar en Parán, Ismael se alejó de la familia de Abraham. El relato del capítulo 21 al versículo 22 nos muestra a nosotros la importancia de los pozos que en aquel entonces tenían las regiones donde había cantidad de lluvia y que llegaba a ser de 10 milímetros, pues, por lo tanto, durante enero y disminuye hasta llegar en los 4 meses del verano. La posesión de estos pozos sería en el futuro motivo de roces entre los filisteos y entre Isaac. Vemos la importancia que tenían los pozos en aquel entonces, los lugares de almacenaje del agua, no solamente los pozos, sino para agua, sino también para granos. Luego el capítulo 22 se comenta que el sacrificio de Isaac era extraño, debido a que Abraham agradaba a Dios y no rendía a cultos paganos de sacrificios humanos. Él no tenía ese tipo de prácticas, es un poco extraño. Sin embargo, probablemente la intención de Dios era ver qué tan capaz era Abraham de poder sacrificar incluso aquello que más amaba a él. Pero el propósito también de esta prueba era aumentar la fe de Abraham. ¿No es cierto que después que hemos pasado por una tribulación, por una prueba, por una situación en la cual nos ha hecho nublar nuestro corazón y no solo nuestras rodillas, nos da a nosotros la oportunidad de aumentar nuestra fe, de creer en la provisión divina de Dios y darle la oportunidad de poder alcanzar una victoria mayor y de poder alimentar a otras personas? ¿Cómo Dios puede venir en búsqueda para salvarnos, para darnos una oportunidad, pero también para mostrarnos su amor y su fidelidad y de esta manera recibir una revelación más profunda de parte de Dios? Vemos aquí que Abraham creyó que Dios podía incluso resucitar a su hijo. Nadie en su sano juicio va a ir y va a poder clavarle un cuchillo a su hijo si no sabe que Dios tiene el poder para poder levantarlo aún en medio de los muertos. Cuando dejó a los criados, les dijo a ellos que volverían. Y está textualmente, como lo dice de esta manera: tal clase de fe es imposible o es indispensable el creyente para poder salvarnos. Es indispensable. Él mencionó a los criados y le dijo que volvería a ellos. Luego el capítulo 23 nos muestra la muerte de Sara. Esta mujer es la única que la Biblia registra su edad al morir. ¿Por qué razón? ¿Por qué se le da tanta preeminencia a esta mujer? Pues porque tenía la misma fe de Abraham y es la madre de los creyentes. Y lo que hizo Abraham fue comprar un campo, lo que se conoce como la cueva de Macpela, porque creía que sus descendientes heredarían la tierra. Macpela llegó a ser el centro de la tierra prometida, el símbolo de la posesión de la tierra por ese pueblo escogido. Luego, en la búsqueda de la esposa para Isaac, en el capítulo 24, la costumbre nos enseña que era el padre que hacía los arreglos para el casamiento de su hijo. Por esa razón es que Dios, escogió la novia para Jesucristo. Por esa razón nosotros debemos establecer relaciones a largo plazo. Por eso no es válido que un creyente hoy tenga una persona, mañana otra. No puede darse eso, porque Dios nos enseña que debemos establecer relaciones a largo plazo. De la misma manera como la iglesia va a casarse con Jesucristo a largo plazo. No es cuando se acabe este mundo, sino que ese matrimonio, esa unión va a permanecer con el paso de los años. Era muy importante que Isaac se casase con una creyente que valorara el pacto de Dios. Por esa razón le encargó a su siervo, probablemente, no lo dice la escritura, haya sido el damaseno Eliezer. Rebeca, el término Rebeca significa atar firmemente, y cuando se describe a esta mujer, era una mujer hospitalaria, bondadosa, hermosa y pura de carácter, que no vaciló en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Luego, el capítulo 25 nos muestra también la muerte de Abraham. Dice que engendró 6 hijos más con Cetura,
y murió a los 175 años. En términos generales podríamos decir que Abraham fue el más grande, el más puro, el más venerable de los patriarcas. Se menciona como amigo de Dios y padre de los creyentes. Era generoso, desprendido, un carácter magnífico y hombre de fe que confiaba en Dios y no tenía límites. Y todo esto en la vecindad y ambiente de Sodoma y de Gomorra. Es decir, que el medio ambiente no absorbía a Abraham, sino por el contrario, como nos dice la Escritura, que una luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone para poder iluminar, y eso era justamente lo que Abraham hacía. Isaac y Jacob, en el capítulo 25. Isaac era un conciliador, sosegado y aún pasivo. Cometió los mismos errores que su padre, pero buscó a Dios. ¿En qué sentido? Que mintió. Pero este hombre de fe y obediencia cumplió con el propósito de Dios para su vida y transmitió esas promesas a Jacob. 20 años después del casamiento de Isaac con Rebeca, nacieron estos personajes llamados Jacob y Esaú. Esaú significa velloso y es el mismo patriarca que después le llamaron Edom, es decir, rojo, por haber comido el guiso rojizo. El nombre Jacob significa el que toma por el calcañar, pero más tarde Esaú lo interpretó como suplantador o engañador. La venta de primogenitura a cambio de un plato de lentejas revela que Esaú no asignaba un valor a la misma porque no tenía ideales fuera de la satisfacción inmediata, fuera de la satisfacción física inmediata. Los derechos y los privilegios del primogénito por lo general abarcaban una porción doble de la herencia y la jefatura en la familia durante la guerra y también en el. Luego el capítulo 26 nos muestra que las tentaciones a las cuales fue sometida Isaac fue de abandonar la tierra prometida, pero también Dios se le apareció y le advirtió que no se trasladara a Egipto. También simular que Rebeca no era su esposa, el mismo error cometido por su padre. ¿Por qué le permitió Dios ser tentado igual que su papá? Cada generación necesita aprender su propia experiencia. Lo que Dios puede hacer por ella. Es importante que tenga su encuentro con Dios, que pueda aprender su propia experiencia. Los errores que cometió mi mamá, si yo no me arrepiento, si yo no rompo esa maldición, estoy propicia a poder cometer esos mismos errores. La reacción violenta a la provocación de los filisteos, también otra de las pruebas, las tentaciones. Los filisteos consideraban a Isaac un extraño e intruso y también reclamaron para sí ese territorio. Cegar los pozos era un acto de gran provocación, ya que era un elemento escaso en aquella época. Vemos aquí un personaje llamado Abimelech. No es el mismo de la época de Abraham, sino que este es un término dinástico, un título dinástico de los filisteos de aquella región. Luego el capítulo 27 nos enseña que Isaac estaba decidido a dar a Esaú lo que no le pertenecía, según la profecía de 25-23. Esaú se desilusionó y se amargó contra Jacob, debido a que las amenazas de Jacob tuvo que abandonar su hogar e ir también a la tierra extraña. Luego Rebeca animó a Isaac que enviara a Jacob a casa de Labán, aconsejándole que buscara una esposa digna de compartir bendiciones divinas. Dios animó a Jacob revelándole en sueños la escalera que estaba simbolizando que existía una comunicación entre el cielo y la tierra. Y Jesús aludió a esa visión que tuvo Jacob. La escalera prefigura de Jesús, que es el mediador entre el cielo y la tierra y el único acceso que nosotros tenemos ante el Padre. Luego los capítulos 29 y 30 nos muestran que durante los 20 años que Jacob vivió en casa de Labán, fueron duros, ya que empleó contra Jacob la vieja arma del engaño. Le engañó primero para darle una hija y tuvo que trabajar por otra. Esta consecuencia también de sus actos vino a poder experimentarlas con Labán. La vieja arma del engaño que años atrás había utilizado con Jacob. Raquel nos menciona en la escritura que era hermosa y parece que Jacob la quiso desde el primer momento de su encuentro. Y como no tenía los recursos para adquirirla como novia, pagó él con su trabajo.
El matrimonio con las dos hermanas trajo consigo dificultades. Estos matrimonios también fueron prohibidos hasta en Levítico capítulo 18, versículo 18. De la unión poligámica salieron los padres de las 12 tribus, los que se mencionan en la escritura: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, también Benjamín. Los últimos dos hijos fueron de Raquel, que son Benjamín, nació años después en la tierra de Canaán. Y es de esta manera como he compartido los primeros capítulos, los 30 capítulos del libro de Génesis, para poder continuar la próxima semana con nuestro estudio del libro de Génesis. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.